Esta primera parte es una introducción, digamos, a los temas de los sistemas de numeración, que ya han hablado con el profe, con el tema de los sistemas de numeración posicional, ¿sí? El sistema de numeración no posicional, el valor relativo que tiene cada uno, y los elementos básicos. Pero vamos a lo que nos concierne, que es esto. Los sistemas de numeración. Nosotros, el que conocemos desde que nacimos y que siempre estamos hablando en parte numérica, es el sistema decimal, que se llama decimal. Voy a hacer un repaso general, digamos, de esta parte de cada uno, para que el que no vino ayer o el que lo vino, reforcemos el tema de los sistemas antes que vayamos a hacer algo de práctico. El sistema decimal, que ustedes saben, se llama decimal porque tiene 10 símbolos, del 0 al 9, ese es el sistema decimal, y después tenemos estos otros sistemas, que es el binario, el octal y el hexadecimal, que los vemos porque implican en el tema de la arquitectura de una computadora, o internamente cómo trabaja una computadora. Y ya vamos a ver que el binario es el que utiliza internamente, porque son todos con bits, pero ¿por qué aparece el octal y el hexadecimal para trabajar? Lo que me permite el octal y el hexadecimal internamente es comprimir la cantidad de bits para hablarlo de una mejor manera y no tener que estar diciendo una longitud extensa de bits, ¿sí? Cuando tiene que trabajar la máquina. Bien, en el sistema de numeración decimal, como bien les decía, tiene de símbolos, puede tener el símbolo de la coma, o sea, puede tener un punto decimal. Tenemos operaciones, en la cual vamos a hacer sumas, tiene la adición y multiplicación normalmente, y tenemos esta simbología, que es la que utilizamos para indicar la base 10, ¿sí? Tenemos del 0 al 9. Bien. En el sistema de numeración binario, se llama binario porque tiene dos símbolos básicos, el 0 y el 1, y tenemos la denominación del binario, que es base 2, le llamamos, ¿sí? En el binario, chicos, por favor, si se comportan, sigo con la clase. Si van a estar rayando la pizarra, no tiene sentido que estemos trabajando así. Estamos en una universidad. Gracias. Si no, doy por dada la clase y se acabó. Yo no tengo ningún problema. Los que se perjudican son ustedes. Bien. Base 2. Tenemos dos valores, el 0 y el 1, ¿sí? El tema, cuando ya avanzamos, digamos, en la valoración que nosotros tenemos normalmente a lo que llamamos el sistema binario, por ejemplo, hasta el 9, por así decirlo, o más, empieza la combinación de valores. Porque si ustedes se fijan en un sistema decimal, una vez que conté hasta el 9, el siguiente es el número 10. ¿Y el 10 cómo se forma? Con el primer símbolo que yo tengo y con cada uno de los valores. Va a ser el 1 con el 0, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, con el 5, hasta el 1 con el 9. Cuando termine este valor de combinar con todo, empieza el siguiente. Y el siguiente empieza a combinar con los 10 dígitos que tiene el decimal. El 2 con el 0, el 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 3. Acá en el binario y en cualquier otro es exactamente igual. Acá tenemos dos valores, el 0 y tenemos el 1, ¿sí? Entonces ahora vamos a combinar este valor, el 0 adelante no, porque 0 con 1, 0 con 0, el 0 adelante no tiene valor. Pero el 1 se va a combinar con el 0 y con el 1. Por eso tenemos acá el 1, 0 y el 1, 1. Y luego tenemos el 1 que se va a combinar con dos dígitos de los valores que tenemos entre el 0 y el 1. Y que eso va a ser con el 0, 0, con el 0, 1, con el 1, 0 y con el 1, 1. Una vez que termine la combinación de 3 dígitos, va a empezar la de 4. ¿Y la de 4 con qué? Con la combinación de 3. 0, 0, 0, 1 y así sucesivamente, siempre se van a ir combinando. Después vamos a ver cuando tenemos tablas en las cuales acá se completa con ceros para tener la misma cantidad de valores. Por ejemplo, si tenemos una tabla del BCD que tiene 4 símbolos, acá adelante se completa con ceros como para que rellenar, digamos, la cantidad de variables que tiene la tabla, ¿sí? Pero en realidad esta sería la combinación y lo normal, digamos, que combina cualquier sistema numérico. Este en el caso del binario. En el caso del octal, el octal lo que tiene son 8 símbolos, del 0 al 7, nada más. Y se representa con esta simbología de base a la 8, ¿sí? Porque tiene 8 símbolos, octal. Y acá es exactamente igual. En el octal tenemos del 0 al 7, y una vez que terminamos del 0 al 7, la combinación empieza con el primero que tiene valor, que es el 1, y va a ser el 1 con el 0, con el 2, con el 3, hasta el 7. Por eso acá tenemos hasta el 1, 7. Una vez que termina, empieza con el siguiente dígito, que es el 2, y va a ser el 2 con el 0, con el 1, con el 2, con el 3, hasta el 7. Y luego será con el 3 y así sucesivamente.
Esto es importante que lo sepan porque después cuando veamos operaciones, tienen que saber cuando sumamos, cuando restamos, cuando tenemos 27, por ejemplo, en octal y se le suma 1, en realidad pasa el 3,0, no pasa el 2,8, porque el 8 no es parte del octal, no es parte del sistema octal, ¿sí? Bien, ¿vamos bien o vamos muy rápido? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Perfecto. Vamos con el hexadecimal. En el hexadecimal tenemos, se llama hexadecimal porque tiene 16 símbolos. La particularidad que tiene esto es que tenemos los números decimales, por así decirlo, del 0 al 9, y luego del 10 hasta el 15 se representan con letras, desde la A hasta la F. En nuestro valor decimal, la F tendría el valor de 15, digamos, que es el máximo, porque es del 0 al 15, son los 16 símbolos. Cuando nosotros decimos 16, no es que va del 0 al 16, va del 0 al 15, se incluye el 0, ¿sí? Porque eso es un error común que cometen. Y esto lo representamos como la base 16, ¿sí? Acá exactamente igual, tenemos los 16 valores del 0 al 15 y luego, obviamente, que va a empezar el 1, el primer valor que yo tengo, el 1 con el 0, con el 2, hasta el 1F. Una vez que termine el 1F, va a empezar con el 2, 2 a la 0, 2 a la 2, 2 al 3, 2 con el 4, 2 con el 5, hasta el 2F. Y recién empieza el 3, ¿sí? Esa es la formación que tiene. Acá tenemos una comparación de los sistemas numéricos, para que a ustedes les quede un poco más claro. Y yo les he marcado el 1,0 en todos lados porque es donde comienza una vez que termina la lectura de cada una de las bases. Pero fíjese la posición que tiene cada uno. El decimal, el número 10, digamos, en decimal, que es el común para nosotros, en binario en realidad es el 1,00, 1010. En octal es el 1,2 y en hexadecimal es A. No es correspondiente con este de acá, ni con este de acá, ni con este de acá. Este de acá, los que están marcados en amarillo, porque ya terminamos, digamos, y comienza una nueva lectura, que es cuando ya completamos la base. Cuando yo empiezo con 1,0, porque completamos la base. Tenemos los 10 símbolos. Cuando completamos acá, en esta posición, se completó la base binaria, ¿sí? Cuando estamos acá, completamos la base octal. Y cuando llegamos acá, porque completamos la base hexadecimal. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer operaciones. Por ejemplo, si yo al 1 le sumo un 1, pasa el 1,0. Ya vamos a ver cómo se hacen las sumas. Lo mismo que acá. Si yo al 9 le sumo 1, pasamos al 10, al 1,0. Bueno, acá en el 1, si le sumo 1, pasamos al 1,0. Al 7 en octal, si le sumo 1, pasamos al 1,0. Y el F en hexadecimal, si le sumo 1, pasamos al 1,0. Quiero que lo piensen de esa forma. Yo no quiero que se aprendan de memoria esto, porque no tiene sentido. Tienen que razonarlo, tienen que pensarlo y tienen que darse cuenta dónde hace un cambio, dónde vuelve a empezar, dónde termina, de acuerdo a la cantidad de elementos que tiene cada uno de los sistemas numéricos, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es lo que hacían ustedes cuando, lo voy a ampliar un poquito, para que se vea mejor, cuando ustedes hacían en primer grado, que veían el número anterior y posterior, que ahora ya lo hacen en jardín porque cada vez empiezan a aprender antes, el número anterior y posterior de cada uno de los números, ¿sí? En las distintas bases. Fíjense que acá tenemos en binario, en octal, en hexadecimal, porque obviamente no vamos a poner en decimal, que ustedes ya lo conocen, pero sí en las tres bases que están aprendiendo a trabajar. Entonces esto como para hacer, como para empezar a ver si entienden bien cómo se forman las bases, ponen el número anterior y el número posterior de cada uno, ¿sí? Una vez que terminan, me van avisando, profe, ya terminamos, y lo revisamos entre todos, ¿sí? Como para empezar a ver algo de la parte de ejercicios de conteo. Veamos a ver cómo les va con las bases. Imposible, tengo que achicar mucho para que vean la tabla esta también. Pero si quieren, no sé si lo tienen por ahí, en vez de ver tanta numeración, podemos achicar así, para que vean la tablita en forma más completa. Ahí. ¿Lo quieren así o quieren que amplíe un poco? Bueno, lo dejamos así para que vean todo completito y el número anterior y posterior de cada uno. Lo vamos a hacer de todos, ¿no? Hasta la P.
Excelente, gracias. Fíjense bien en la base que está, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Cuesta un poco o más o menos lo van entendiendo? Y sí, 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 hoy cuesta bastante al principio, hasta que uno más o menos va entendiendo, ya lo vamos a ir trabajando. Sí, sí, Valentina, porque uno está acostumbrado a trabajar siempre con el sistema decimal. ¿M? Sí, sí, son los que más cuesta, el base, el 16 por ahí es el que más cuesta también. Pero ustedes tienen que concentrarse en la base y verlo. Vuelvo a decir lo que dije al principio cuando estábamos charlando. Hay muchas cosas que podemos conseguirlas directamente en internet. Hay calculadoras que ahora en la calculadora de la compu tienen para ponerla en modo programador y les ponen el número y ven el número anterior y posterior, le ponen más uno, menos uno. Pero lo que yo quiero es que ustedes formen la cabeza pensando en la base, no copiando y pegando, ¿sí? Sino pensando en la base en la que está. La memoria interna de una computadora, para hacer referencia a la memoria, a una casilla, la casilla tiene un nombre. O sea, la máquina, cuando uno te hace referencia y guarda dentro de la memoria, lo guarda en referencia al nombre que tiene esa casilla. Y esa casilla está referenciada en hexadecimal, ¿sí? Porque en realidad ocupa un byte completo. Sí, 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 ya lo vamos a hacer a todos, pero por ejemplo, este que está acá, que es el más simple, ¿sí? Ustedes siempre tienen que pensar en el último que está ahí. ¿Cuál es el anterior de uno? Porque esto es muy simple. El anterior de uno, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el anterior de uno? El anterior de uno es cero, exacto. Entonces acá, lo vamos a poner de esta forma, va a ser con el cero. Ahora bien, si yo tengo uno, ¿cuál es el siguiente de uno? Yo ya formé la base acá con 0 y 1. ¿Cuál es el siguiente de uno? Miren el siguiente de uno. Es 1, 0, exacto. Entonces el siguiente va a ser el 1, 0, 0, 1, 0. Eso es lo que quiero que piensen. Fíjense en la base y cuál es el siguiente, para que vayan formando. Exacto. ¿Sí? Con el octal, fíjense cuál es la última combinación que tiene. A veces con el último se dan cuenta como acá, o a veces hay que ir un poquito más atrás, como tener en cuenta los últimos tres, ¿sí? Voy a dejar que renieguen un ratito más, no tiene sentido que lo haga yo.
si ustedes no intentan hacerlo. Sí, está lindo para el que le gusta esto. A mí me encanta. Depende de cada uno lo que le guste trabajar. Simplemente es como para entender el sistema de las bases. Vamos a esperar unos minutitos más. Todavía nadie ha dicho que terminó, o sea que todavía están renegando. Bueno, gracias Ezequiel. Perfecto. ¿La usaron? Tres minutitos más. A las -20 empezamos a corregirlo a ver si lo entiendo. Muy bien, gracias Lautaro. Gracias Carolina. Bien, Renzo. A ver, estoy viendo mal el nombre. No, Renzo, está bien, dije bien. Ok, perfecto, ya vamos terminando. Excelente. Vamos a ampliar un poco más para que sea más fácil verlo. Vamos a hacer un poquito más. Ahí estamos. Bien, excelente.
Esto no es una competencia para ver quién termina primero, ¿no? El hecho es que quiero que cada uno lo razone y que pueda entender la base y que se dé cuenta de los 2 símbolos que tiene, o de los 8 símbolos que tiene, o de los 16 símbolos que tiene cada una de las bases, y pensar en tener en cuenta, porque aquí es como restarle 1 y sumarle 1 en cada una de las bases, y darse cuenta cuál es el número anterior y posterior, dependiendo de la combinación que tiene cada una de las bases. Bien, acá hemos hecho el binario, ¿sí? Vamos con el otro binario. En el punto B, si se fijan que este binario, yo no puedo, en este caso, para tener el anterior, con ese es suficiente, porque yo sé que el anterior de 1 es 0. Entonces, directamente el anterior va a ser, en vez de el 1, 0, 0, 1, 1, 1, va a ser el 1, 0, 1, 1, 0. Ahora es el siguiente el problema acá, porque en el siguiente yo no tengo que tener en cuenta este, el siguiente que es 1, 0, ni este, sino que tengo que tener en cuenta esos 3. Porque fíjense que es la última combinación de 3 dígitos, ¿sí? Y si yo tengo la última combinación de 3 dígitos, que es tener los 3 unos, empiezo con la combinación de 4 dígitos. Entonces, después del 1, 1, 1, ¿cuál es la combinación de 4 dígitos que sigue? A ver, me lo ponen en el chat. ¿Cuál es la próxima combinación después del 1, 1, 1? Exacto, el 1, 0, 0, 0. Exacto. Entonces, esa es el siguiente. Del 1, 1, 1, paso a la próxima combinación, que es el 1, 0, 0. Fíjense acá. Tengo la última combinación de 3 dígitos, entonces pasamos a la de 4, para que lo piensen de esa forma. En realidad, cuando veamos suma, vamos a ver que sumando 1, llegamos a ese mismo número, ¿sí? Al 1, 0, 0, 0. Perfecto. En este caso del octal, acá si se fijan, tengo el 5 con 0, 0. Por lo tanto, es la primera vez que al 5 yo lo combino. Empiezo la combinación del 5 con 2 dígitos. O sea, la primera vez de 3 dígitos del 5. O sea que el anterior fue la última combinación del 4 de 2 dígitos. ¿Y cuál sería la combinación anterior al 500? ¿Cuál sería la combinación? Muy bien, el 477, exacto. Porque acuérdense que la última combinación que tenemos en el octal es siempre cuando se llega con el 7, porque tenemos 8 símbolos, es el último símbolo. Entonces yo tengo la última combinación del 4, para que lo piensen de esta forma. Combinó con el 77, entonces ahora empieza el 5 y es la primera combinación, que es con el 0, 0. Y el siguiente es muy fácil, porque del 0, 0 la siguiente combinación es el 0, 1. Exacto. Bien. Acá es fácil porque tenemos que tener en cuenta el anterior del 7 va a ser el 6, estamos en octal, pero acá el siguiente volvemos a lo mismo, porque tenemos la última combinación del 6 con el 7. Entonces el próximo, ¿cuál va a ser? Mauricio, ¿cuál va a ser el siguiente? Es el 6 con el 7, el próximo es el 7 con el 0, muy bien. No tengo en cuenta el 7, o sea, en el caso tuyo, que vos decías, Mauricio, es en el caso que tuviéramos los 3 7. Si yo tuviera los 3 7, paso al 1 8 0 0. Pero en realidad la última combinación es entre el 6 y el 7, los últimos 2 dígitos. Entonces ahí, el último 2 dígitos del 6 con el, pasa al 6 y 7, empieza el 7 con el 0, el 7 con el 1, el 7 con el 2, así hasta el 7 con el 7, y recién pasaría al 8. ¿Se entiende? ¿Alguien todavía no lo entendió? Fíjense en la combinación. Acuérdense que la combinación de cada número es con cada uno de los 8 dígitos que tiene el octal. Y la última combinación siempre es con el 7. ¿Sí? Bien. Vamos al primero que vemos con hexadecimal. En el octal hay 8, del 0 al 7. Son 8 símbolos, del 0 al 7. El 0 se cuenta. Por eso no es del 0 al 8, es del 0 al 7. El hexadecimal son 16 símbolos porque va del 0 al 15. El 0 se lo tiene en cuenta como dígito, ¿sí? Como símbolo. ¿Vamos? Bien. Acá tenemos el hexadecimal. En el hexadecimal, que nosotros sabemos que va del 0 al F, el anterior al F, ¿qué valor es? ¿Cuál es la letra que corresponde anterior al F? El E, perfecto. A ver, esperen que me está preguntando. A que si el número fuera 177, claro, el siguiente sería 800, porque la última combinación del 777 es la última combinación del 7 con 3 dígitos, entonces el siguiente sería el 8, que empezaría con el 00, 801, 802, 803, ¿sí? Sí, Tomás, así sería. Bien,
es el E. Y el siguiente acá, de F, no es de F, tengo que tomar el anterior, 9F. 9 terminó la combinación, 9 hizo la combinación con 0, con 1, con 2, hasta el 9F. Y después del 9, ¿qué sigue en el hexadecimal? Empezaría la nueva combinación. Bien, empezaría la combinación de la A. Entonces sería la con 0. ¿Se entiende? Termina la última combinación del 9 fue con F, y el que sigue después del 9 es una A. Entonces ahí empezaría A con 0, A con 1, A con 2, A con 3, hasta A con F. Cuando termina la A con la F, que es la última combinación, empieza B. B con 0, B con 1, B con 2, y así sucesivamente. De esa forma lo tienen que razonar, ¿sí? Bien. Acá si se fijan, el anterior al 0 no, pero el anterior al F con 0 es la primera vez que la F empieza a combinar. F con 0, F con 1, F con 2. ¿Cuál sería la anterior a F0? ¿Cuál fue la combinación anterior a F0? Bien, EF, perfecto. El anterior a F0 fue la última combinación de E, que fue E con F. Entonces, el siguiente es F que empieza a combinar. Por ejemplo, por más que ya se sepa, sí, porque yo a lo mejor te puedo poner el 500 en hexadecimal, por más que del mismo número, lo único que cuando tiene letras, obviamente, que es hexadecimal. Pero yo te puedo poner el 10001 en octal o en hexadecimal, y no en binario, porque el 0 y el 1 también son parte del hexadecimal y del octal, ¿sí? No te va a variar, digamos, la combinación, pero sí en la base que se va a trabajar. Bien. En este caso, el siguiente es muy simple porque va a ser el F con 1, ¿sí? Entonces no vamos a tener problema. En este de acá, el anterior, obviamente que tampoco vamos a tener problema porque va a ser el 5. Pero el siguiente del 7, 6, tampoco van a tener problema, pero ¿cuál sería el siguiente? Uno más sería la última combinación del 7, que es 7, 7. Exacto, muy bien, es el 7, 7. Bien, Profe, seguimos. Vamos con el binario. El anterior a este, obviamente, que ya sabemos que va a ser con el 0, no va a haber problema. Y este que ya lo habíamos tratado anteriormente, el siguiente del 1, 1, 1, 1, que es la última combinación de 3, va a ser el 1, 0, 0, 0. Bien, no sé qué me están preguntando. Pregunten. sí, profe, ¿me escucha? ¿Falta? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Sí, le quería consultar en el punto F, Sí. en el hexadecimal. Si terminara en FF, ¿cuál sería el número siguiente? Bueno, si yo tuviera acá FF, que es la última combinación del F con F, terminé de combinar todos los símbolos con 2 dígitos. Entonces empezaría el de 3 dígitos y sería el 1, 0, 0. Bien, gracias. No, de nada, porque es la última combinación. La F es el último símbolo, ¿sí? Entonces, si yo esto es como el binario. Si yo terminé la combinación de 2, empiezo el de 3. Terminé la combinación de 3, empiezo el de 4. Bueno, acá es exactamente igual en el octal y en el hexadecimal, ¿sí? Exactamente igual. Bien, vamos con el siguiente, así aprendemos bien el tema de los sistemas que tenemos acá de base numérica. Bien, en este no van a tener problema porque lo hicimos hace un ratito. Del F, el anterior es E, como lo habíamos hecho anteriormente. Y acá el siguiente, mira, justo, ahí lo tenemos lo que estabas preguntando. ¿Quién me preguntó recién? Justo, mira. Yo, Mayra, Ah, no Mayra, había mira, llegado a esa parte todavía. FF, justo. Justo yo tampoco lo había visto. Justo acá tenemos la última combinación de 2. Entonces empieza la combinación de 3. Te va a tomar el anterior, que es un 0. Exacto. Entonces ahí va a ser el 7, perdón, que ahí está el puesto, el 7, 1, 0, 0. ¿Sí? Empieza la primera combinación de 3. 7, 1, 0, 0. Muy bien, Natalia. Bien. Excelente. Fíjense en acá que tenemos el hexadecimal. Para el que no entendió, lo vamos trabajando juntos. Obviamente que el anterior de F va a ser, como ya vimos, que es una E. Pero acá tenemos la última combinación de la E con la F. Entonces, ¿cuál es el siguiente? La última combinación de E vendría a ser. La siguiente F. Esa no, F0. 1, 0, ¿cuál sería la próxima? Terminé E con F. Después de la E, ¿qué sigue? F0. Muy bien, Isaías. F0, exacto. Yo terminé la última combinación de E lo combiné con 0, con 1, con 2, con 3, hasta E con F.
termina E con F, empieza F con 0, F con 1, F con 2, F con 3. ¿Sí? Exacto, F0. Bien, perfecto. Vamos trabajando. Esto después cuando empecemos a ver la suma y la resta, volvemos con el tema de las bases. Tenemos acá que es un 5 en octal, obviamente que el anterior es muy simple porque es un 5, y el siguiente también va a ser simple porque simplemente es un 7, ¿sí? En este caso, el anterior tampoco vamos a tener problema porque es un 6, pero acá no tengo en cuenta el 7 ni el 77, sino que voy a tener que tener en cuenta acá el 477. El 4 es la última combinación que tiene con dos símbolos, 4 con el 7, 7. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Bien, el 500. A ver que alguien me hizo una consulta recién y pasó. Muy bien, el 500. A ver. Pasando, vos me decís, cambiando de base. ¿Tomás? ¿El cambio de base? Sí, sí, lo vamos a hacer ahora. Después de esto, vemos la conversión de las distintas bases entre sí, a decimal, a binario, octal, toda la conversión. Acá no hacemos la anterior y posterior de decimales, pero sí hacemos conversiones. Lo que sigue de esto es empezar a ver las conversiones. Bien. Bueno, acá el anterior de, ¿cuál es el valor anterior de en una hexadecimal? El anterior del símbolo E. Una D, perfecto. Una D. Y el siguiente, que acá no es E, sino que tengo que tomar F con E. Fíjense que acá se combinó. F con 0, F con 1, F con 2. Llegó a F. ¿Y cuál es el siguiente? FF. Perfecto. El siguiente es FF. Muy bien. F con E y F con F. Y ahí terminaría la combinación de E con dos símbolos. Y ya pasaría el F00, por ejemplo. Bien. Acá tenemos el anterior de 0. No puedo tener de 0, sino que tengo que tener en cuenta del 30 en hexadecimal. No es lo mismo este número si fuera en octal. Bien, muy bien. El 2F, que es el último. Supongamos que no tuviera la B, que fuera 530 en octal. ¿Cuál sería el anterior del 530? En octal, ¿no? Si fuera en octal, ¿cuál sería el anterior? Exacto, el 527. ¿Ven por qué es importante poner cuál es la base? Suponiendo que no tuviera esta B, ¿no? Si fuera solamente, supongamos fuera numérico. Si esto fuera numérico, si yo no le pongo el hexadecimal o el octal, ¿cómo sé cuál es el anterior? Porque yo tengo que definir. Si es octal, sería el 527. Pero como es hexadecimal, es el 5,2F. ¿Vieron que cambia? Por eso es importante poner la base, si fuera todo numérico. Y el siguiente es muy simple porque pasamos al 531. Exacto. Acá tenemos el binario, volvemos al binario, fíjense que no puedo con el 0 ni con este, sino que tengo que tener esto, el 1, 0, 0, 0. Tengo que tener en cuenta todo eso. ¿Cuál sería el anterior? Al 1, 0, 0, a la primera combinación de 4 símbolos. Bien, al 0, 1, 1. Es al revés de lo que habíamos hecho anteriormente. Y acá es muy simple, directamente tenemos el 1, 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Perfecto. Y este que es el último, tenemos 6, 1. El anterior, obviamente que es muy simple porque son los 5 unos y el 0, pero ¿cuál sería el siguiente acá? Es la última combinación de 6 unos, eso es lo que tengo que poner. Tengo que pensar, perdón, que la última combinación de 6 unos. Entonces, ¿cuál sería el siguiente número? La primera combinación de 7 símbolos. Muy bien, muy bien. Sería el 1 con los 6 ceros. Perfecto, excelente. ¿Se entendió? Esto es cuestión de práctica, ¿no? Por eso acá en clase les aconsejo, vengan con ganas, lápiz, goma y trabajamos en clase. La mejor forma de aprender es en clase, no en su casa. En su casa es para repasar lo que vieron en clase y para reforzar, pero en clase es la mejor manera de aprender, ¿sí? Entonces ustedes traigan papel, lápiz, goma, ganas de aprender y de prestar atención, y mientras vamos trabajando vamos a tratar de hacer la mayoría de ejercicios que podamos acá. Y que se saquen todas las dudas que puedan, porque después pueden llegar a tener dudas cuando estudien solos, para la próxima clase sacarse algunas dudas, pero sería muy feo no entender lo que tienen que hacer o repasar si no entendieron en clase. ¿Sí? Bien, excelente. Vamos ahora, sí, a lo que preguntaba el compañero hace un rato, que ya es el tema de las conversiones en distintas bases. Yo tengo la forma, o sea, por ejemplo acá que estamos viendo,
¿Cómo sabemos que el 10 es equivalente en binario al 1010, o es equivalente en el octal a 12, o es equivalente al hexadecimal en A? ¿O cómo sé que A en hexadecimal es equivalente al 100? ¿O cómo sé que el 12 es equivalente al 10 en decimal? Entonces existen métodos para las conversiones. Yo sé que ahora, en este mundo moderno en el que estamos trabajando, existen calculadoras, existe Google, en el cual yo pongo directamente cuál es el número equivalente de tal y me lo va a poner. Pero lo que ustedes tienen que aprender es el método por el cual se obtiene. O sea, la forma de demostrar la conversión es aplicar el método correspondiente para llegar a eso, ¿sí? Y ahora vamos a ver, que con el profe no sé si lo vieron ayer, pero lo vamos a repasar. Lo importante de aprender el tema de las conversiones entre distintas bases es aprender el método, y de la forma más fácil de aprenderlo es saber que, por ejemplo, desde la base decimal, la conversión desde una base decimal a cualquiera de las otras bases que han aprendido, se utiliza el mismo método. Es decir, de base decimal a base binaria, de base decimal a base octal, o de base decimal a hexadecimal, utilizamos el mismo método, que es el método de la división por la base, ¿sí? Entonces, la conversión de base 10 a base 2 se utiliza dividiendo el número en decimal por la base a la cual yo quiero convertir, que en este caso sería base 2. Ustedes pueden hacer con una calculadora si quieren la división, pero acá la X de la cuestión es el resto y lo que va quedando de cociente para seguir dividiendo. Fíjense que yo divido hasta que se termina, hasta que no puedo dividir más, ¿sí? En este caso vamos a tratar con el número 35 en base 10. Entonces el 35 lo divido en 2, el resto es muy simple cuando es binario. Cuando es octal y hexadecimal es otra cosa. Pero cuando es binario es fácil, porque si el número es impar, el resto va a ser 1. Si el número es par, el resto va a ser 0. Eso es muy simple. El tema es el cociente. Si yo tengo 35 dividido 2 sería 34, dividido 2 sería 17, 17 dividido 2 me queda 8, dividido 2, 4, dividido 2, el 4 me queda 2, y 2 dividido 2, 1. Desde este valor que queda acá en el cociente y con los restos hacia esa forma es la lectura que tiene. No se lee del primer resto en adelante, sino del cociente hacia atrás para adelante. Entonces el número en binario es el 1, 0, 0, 0, 1, 1. Entonces el 35 en base 10 es equivalente al 1, 0, 0, 1, 1. Esto también lo podemos sacar posicional, que ya lo vamos a ver cuando sea al revés, ¿sí? Pero de base 10 a base 2, el método que se aplica es la división a la base a la cual yo quiero pasar, ¿sí? Y hago la división. De la misma manera, si yo quiero hacer de base 10 a base 8 y de base 10 a base 16. A ver, hagan ustedes la división del mismo número, 35 en base 10 dividido 8, y acá 35 en base 10 dividido 16, ¿sí? Es cortito porque es un número corto, por lo tanto la división va a ser corta. Ya vamos a ir a practicar todo esto, ¿no? Vamos a ir a hacer ejercicio para ver cómo se hace. Bien, acuérdense que la base en la cual estamos. Entonces dividimos 35 por 8 y en el otro dividimos 35 por 16. También se lee desde el cociente hacia el resto el valor, ¿sí? A ver, ¿qué resultados les dio? El que no sabe dividir va a tener que aprender a dividir. Muy bien, bien, Valentina, ¿sí? 4, 3 en octal y 2, 3 en hexadecimal. Bien, muy bien. Exacto. Muy bien, Estefano. Yo lo voy sacando para el que no lo hizo y lo hizo. Miren, es simple. 35 dividido 8, 4 por 8, 32, el resto es 3. Obviamente que la mejor forma de saber si está bien es que el resto, cuando es octal, no puede ser un número mayor a 7, ¿no? El resto tiene que ser números entre 0 y 7. Y acá el resto que tiene que tener en hexadecimal puede ser del 0 al 15. Ya si el resto es un 10, un 11, un 12, un 13,
un 14 o un 15, yo ya lo tengo que pasar a ese valor cuando lo muestre en hexadecimal a una A, una B, una C, una D, una E o una F, ¿sí? Acuérdense que es hexadecimal. Bien, se lee del 4 para allá, entonces el 4,3 en octal, y para allá el 2,3 en hexadecimal, ¿sí? ¿Estamos? Entonces acá podemos decir que el 35 en base 10 es equivalente al 1,000,11 en binario, al 4,3 en octal y al 2,3 en hexadecimal, ¿sí? Entonces lo importante de esto es que sepan que el método que se aplica de base 10 a cualquier otra base es la división a la base a la cual yo quiero pasar, ¿sí? Ese es el método para convertir de base 10 a cualquier otro. Ahora al revés. Si yo quiero convertir de una base binaria, octal o hexadecimal y lo quiero pasar a decimal, el método también es el mismo. Y el método es el método del polinomio, que se va dando la notación expandida, ¿sí? En la cual yo acá lo que utilizo, lo voy a ampliar un poquito más para que se vea, lo que yo utilizo acá es el método posicional, digamos, del valor que tiene el número, ¿sí? La posición siempre va del último número hacia la izquierda, va aumentando porque es el valor posicional que tiene. Siempre el último valor tiene la posición de 0 y de ahí en adelante voy aumentando hacia la izquierda en valor positivo, digamos. Entonces tenemos que este corresponde al posición 0, luego al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. En este caso llega hasta el 5. Y corresponde con esta notación expandida, en la cual se hace como si fuera un polinomio a la base en la cual se encuentra. Entonces fíjense en que este valor que está acá, el primero es el 1 de 2 a la quinta, luego le sigue 0 por 2 a la cuarta, 0 por 2 a la 3, 0 por 2 a la 2, ya llegamos a este 1 de acá, que es 2 a la 1, y 1 por 2 a la 0. Siempre empieza del 0 hacia la izquierda y aumenta el valor del exponente, ¿sí? Yo acá se los puse completo, por más que tenga 0 lo ponemos completo. Yo siempre se los pongo completo para que ustedes vean los valores. 2 a la quinta es 32, ¿sí? Que tenemos el valor acá. Los que son 0, 2 a la cuarta es 16, 2 a la 3 es 8, 2 a la 2 4, acá tenemos 2 a la 1 2, que acá tenemos el 2, y tenemos 2 a la 0 que es 1, tenemos el 1. Y sumamos 32 más 2 más 1, volvemos a tener el número en decimal en el cual teníamos originalmente. Entonces acá demostramos que el 1, 0, 0, 0, 1, 1 en base binaria, volvimos a tener el 35 en base 10, ¿sí? De la misma manera se hace, vamos a poner acá que no está, pero de la misma manera se hace también de cualquiera de las otras bases a base 10, ¿sí? ¿Se animan a hacerlo? En base 8, o si no ya se los muestro porque es la primera vez, de base 8 a base 10, y de base 16 a base 10. También se aplica el mismo método. Fíjense ahí, ¿sí? Tenemos este que es el valor 0 y este que es el valor 1. Como está en base 8, entonces voy a multiplicar el 4 por 8 a la 1 y el 3 por 8 a la 0, ¿sí? Calculo y me da el resultado. Acá sí, para mí, no hay problema de usar calculadora. Si quieren hacer 4 por 8 no les sale, o si tenemos un número más grande. Sobre todo cuando veamos con fracciones, que utilizamos ahí sí números grandes, como 16 a la menos 3, y 16 a la menos 3 es medio complicado hacer 1/16 a la 3, si queremos hacerlo, lo hacemos en decimal, entonces ahí no hay problema. Si estuviéramos en parte presencial, conmigo usar una calculadora no hay problema, siempre y cuando sea una calculadora que solamente sume, reste, multiplique, divide, esa calculadora la más simple posible, ¿no? No las que vienen ahora que tienen también para hacer este tipo de conversiones. Pero en forma presencial, les digo por las dudas, volvamos a presencial porque uno nunca sabe qué puede pasar, en los exámenes no les dejan usar calculadora, ¿sí? Para que lo sepan. Pero acá estamos trabajando, así que no hay ningún problema. La conversión de hexadecimal también hacemos exactamente de la base en la cual se encuentra, entonces va a ser 2 en este caso por 16 a la 1 y 3 por 16 a la 0. Si hacemos el cálculo, siempre volvemos a tener el mismo número del que partimos acá, que era 3510, y lo llevamos al binario octal y hexadecimal. Acá el mismo número lo volvemos a obtener al revés. De cada una de las bases volvemos a obtener el mismo número en decimal. ¿Cuál es la X de la cuestión esta? Lo principal es que ustedes sepan que el método para pasar de decimal a cualquier base es dividir por la base a la cual se quiere pasar,
Y acá de cualquier base, para volver a la decimal, es hacer el método el número de expansión de notación expandida, perdón, o polinómica que se llama, y volvemos a obtener el número en decimal, ¿sí? Y acá tendríamos la representación. Bien, ahora, en base a lo que estamos viendo, ¿entre qué base nos falta todavía saber la conversión? A ver, ¿entre qué base nos falta? Bien, de binario a octal, sí, de binario a octal o de octal a binario, bien. ¿Cuál otro nos falta? De binario a hexadecimal y también al revés. ¿Y cuál otra más nos falta? Esa, de octal a hexadecimal. Muy bien. Nos falta entonces el octal con el binario y viceversa, el hexadecimal con el binario y viceversa, y entre el octal y el hexadecimal. Perfecto. ¿Cuál es el tema entre el octal y el hexadecimal? Que con el octal y el hexadecimal hacemos todo. No hay un método directo entre el octal y el hexadecimal como acá, ¿sí? Sino que del octal hay que pasarlo a binario y de binario a hexadecimal. Y al revés también, de hexadecimal se pasa a binario y de binario se pasa a octal, ¿sí? Ahora bien, acá van a entender un poquito más por qué utilizamos el octal y el hexadecimal. El octal, en realidad, para una base binaria, representa el 2 al cubo, porque en realidad 2 al cubo es 8. Entonces es una comprensión, tiene una relación, digamos, el octal hasta 3 bits, ¿sí? Porque es la relación que tiene el octal. Si yo me fijo acá, volvemos acá, fíjense que el octal, que es del 0 al 7, tiene la combinación que se corresponde con el valor 7 hasta 3 bits, ¿sí? Tiene hasta 3 bits. La última combinación que tiene este valor 7 es hasta 3 bits. Por eso el b a la 8 es 2 al cubo, representado en binario. Entonces, vuelvo a decir, el octal tiene una combinación de 3 bits, la relación que tiene con el binario. El hexadecimal, fíjense que tenemos del 0 al 15, y con el binario tiene una relación de 4 bits, porque como es 16, es 2 a la cuarta. Entonces la relación que tiene con el binario son de 4 bits, ¿sí? Esa es la relación entre 3 y 4 bits que se tiene con el binario entre el octal y el hexadecimal. Por eso el hexadecimal comprime más, porque una letra del hexadecimal comprime 4 bits, y una letra un número, perdón, del octal hace una comprensión de 3 bits, ¿sí? Entonces me ayuda a comprimir y a representar lo binario de una forma más simple, ¿sí? Y no con tantos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Si yo tengo dos números en hexadecimal, me representan 8 bits, ¿sí? Entonces me comprime. Si yo tengo A y tengo B, AB en hexadecimal, me comprime 4 bits de A y 4 bits del B que representan en decimal, digamos en binario, ¿sí? Y el octal me representa 8 bits, ¿sí? Porque yo puedo tener dos números en el cual, perdón, 6 bits, dos números en los cuales me comprime 3 y 3 que me representan 2. Entonces la forma de convertir es la siguiente. Si yo tengo el número, por ejemplo, que son los mismos números que venimos trabajando acá, ¿no? Volvemos a ver, vamos a ver que 4,3 en octal es equivalente al 2,3 en hexadecimal. Entonces tenemos el 4,3 en octal. Para pasarlo binario, me tengo que fijar ¿a dónde? En la tabla. Entonces me tengo que ir a la tabla y fijarme. ¿Cuál es el 4? El 4 en octal es el 1,00 y el 3 en octal es el 1,1, que en realidad le pongo un 0 delante para completar los 3, que va a ser el 0,1,1,1. Entonces, volvemos acá y vamos a ver que tenemos la relación y obtenemos, este lo vamos a tapar por ahora para que a ustedes no se les haga lío. Vamos a tapar esto de acá. El 4 es el 1,00 y el 3 es el 0,11. Entonces yo ahí ya tengo la conversión de octal a binario. Es muy simple, no tengo que dividir, no tengo que multiplicar nada. Me tengo que ir a la tabla y saber cuál es la relación, ¿sí? Ahora, tengo que pasar este binario, lo tengo que pasar a hexadecimal. Y el hexadecimal trabaja con 4 bits, no trabaja con 3. Entonces lo que se tiene que hacer ahora es, yo tomo del último bit hacia la izquierda, y lo que voy a hacer ahí es tomar esos 4 bits y de acá hacia la izquierda tomo 4 bits. Y ahí es como si tuviera dos ceros imaginarios, ¿sí? Entonces, ahora tengo estos 4 bits y estos 4 bits. Entonces, el 0010 se corresponde con el 2 y el 0011 se corresponde con el 3. Y volvemos a tener la relación entre el octal
y el hexadecimal. Y esta es la forma que tenemos de resolver. ¿Se entendió? ¿Quedó más o menos claro? Tiene que Profe, tener ¿puede volver a bien en explicar la claro. última parte que me perdí un No, poco? profe, ¿se puede explicar de vuelta? Bueno, volvemos para atrás. Vamos a volver para atrás. Ahí. Ahí lo vamos a volver. Lo del hexadecimal de 2 elevado al 4 es lo que no. Bueno, es la representación, ¿sí? En la base octal tiene una representación en binario de 2 a la 3. O sea que solamente tiene en cuenta la cantidad de símbolos del octal con 3 bits. Tiene relación hasta 3 bits. Y el hexadecimal es 2 a la cuarta en binario porque tiene relación hasta 4 bits, que es lo que yo les mostraba recién en la tabla. Volvemos a la tablita. El octal tiene 8 símbolos, del 0 al 7. Y en binario, eso se corresponde hasta la combinación de 3 bits. Por eso es 2 a la 3, por eso se pone 8. El 8 en realidad representa el número mayor de bits que puede tener de combinación el octal, que son 3. Y el hexadecimal es 16 porque representa 2 a la cuarta, 4 combinación de bits, porque el hexadecimal que va hasta acá, que es del 0 al 15, en realidad abarca la combinación binaria hasta 4 símbolos de bits, ¿sí? Por eso es 2 a la cuarta. Entonces, para hacer la representación de binario a hexadecimal o de hexadecimal a binario o octal, yo el octal sé que para pasarlo a binario representa 3 bits, ¿sí? Por lo tanto, el 4 en binario en realidad es el 100, ¿sí? A este lo vamos a poner como yo dije hace un ratito. El 4 en binario es el 100. Y el 3 en binario en la tabla es el 11, nada más que le agrego el 0 para completar los 3 dígitos que me pide siempre el octal. El octal siempre son 3 dígitos. Y no va a ser mayor, porque fíjense que los números que yo tengo en el octal van del 0 al 7. Y el 7 en binario, el último, es el 111. O sea que siempre van a ser 3 dígitos el binario, ¿sí? Ahora, yo de este número en binario lo quiero pasar a hexadecimal, y tengo que tomar del último valor hacia la izquierda, pero tengo que hacer grupo de 4, porque el hexadecimal agrupa de a 4. Y de acá hacia la izquierda voy a tener imaginariamente 2 ceros adelante. Siempre agrupo de a 4. Entonces, para este lado tengo el 0010, que en realidad es el 10, que es el 2, y el 0011, que en realidad es el 11, que es el 3. Lo vamos a ver al revés. Acá tenemos, ahora al revés. Tenemos el número 2, 3 en hexadecimal y lo voy a pasar a binario, porque siempre es hexa, binario, octal. Octal, binario, hexa. Siempre el binario va en el medio. Entonces, el 2 en binario es el 10, pero como acá yo tengo que tener 4 bits, yo voy a representarlo como 0010, ¿sí? Y el 3 es el 11, pero como son 4 bits, lo voy a tomar como el 0011, ¿sí? Siempre pongo 4 bits. Por más que tenga los ceros adelante que no tienen valor, yo sé que acá son 4 bits y yo sé que acá son 4 bits lo que corresponde porque es hexadecimal. Ahora el binario lo tengo que pasar a octal. Entonces los grupos, la agrupación que tengo que hacer es de 3 bits para pasarlo a octal. Porque el último valor que tengo es un 7, que son 3 unos. Entonces de ahí, del último hacia la izquierda, lo agrupo de a 3. Fíjense que ahí tengo un grupo ahí. Acá voy a tener otro grupo, perdón que no me tome el cerito que está ahí, le vamos a cambiar el color, ahí tenemos los otros 3, y estos 2 ceros que está acá no tiene mucho sentido porque 0, por más que le ponga un 0 delante, es un 0, y el 0 delante no tiene sentido. Entonces ahora tengo que sacar el valor del 100, que es un 4, y del 011, que en realidad es un 3. Cuando aprendan bien la tablita anterior, se van a dar cuenta de las combinaciones. Y volvimos del 2316 al 43 en octal, ¿sí? Es la forma de hacer. Acuérdense que de octal a binario son grupos de 3 bits. El hexadecimal son grupos de 4 bits, ¿sí? Esa es la clave de todo para sacar. Ahora vamos a practicar esto. No se crean que con esto acá quedamos y nada más. Vamos a hacer práctica para que ustedes vean cómo pasar de una base a otra y cómo tener estas equivalencias que acabamos de hacer, ya sea en octal, en hexadecimal o lo que sea. Lo único, fíjense que estamos trabajando con números enteros, no hemos visto fraccionarios. La clase que viene recién vamos a ver con fracciones, ¿sí? Ahora lo que estamos viendo es con números enteros. ¿Estamos? Lo que vamos a hacer ahora es, viendo la hora, vamos a hacer un recreo, ¿les parece?
paramos unos 15, 20 minutitos, nos vemos a las 3, a las 9:35, 9:35, 9:40, hacemos un break para que nos relajemos, tomemos algo y después volvemos y hacemos práctica de esto, ¿sí? Bien, no salgan del Zoom, simplemente apaguen cámara y micrófono y nos quedamos acá. Excelente.